0985. Bueno, soy San Descenso el más grande. Hoy les traigo un video acerca de países que tienen más de una selección de soccer. Para el que no sepa, una selección de fútbol es un equipo de soccer representativo de cada país. Así que hay una selección de Argentina, de Chile, de Perú, de Singapur, de Corea del Medio, de Palaos, etc. Pero, no todos los países tienen una selección de fútbol, igual ese no es el tema. El tema es países que tienen más de una selección en su territorio. Capaz no entendieron, pero ya van a ver a qué me refiero. Empecemos con el video, chaval. Selección argentina y uruguaya. Bueno, este caso generó mucho revuelo entre de qué país era el mate, de qué país era el dulce de leche, de qué país era el choripán, de qué país era la empanada y cuál país tenía más títulos. Aunque Uruguay se crea provincia rebelde, pertenece a Argentina y lamentablemente no quiere unirse. Si se uniría, tendríamos a Messi, a Luis Suárez, a Cavani, a Muslera, que en realidad es argentino pero juega para Uruguay porque sí, y a Gaich. Se enfrentaron un total de 187 veces. Uruguay ganó 59 veces, Argentina ganó 84 veces, empataron 44 veces. La última vez que se enfrentaron fue en 2019 en la ciudad de Teléfono BIF, en donde empataron 2-2, con goles de Agüero y Messi para Argentina y Cavani y Luis Suárez para Uruguay. Viajamos al viejo continente. Y vamos a Europa, a la tierra de Sergio Ramos, Alex Aitor, Gref, Fortnite, Minecraft y de Sudáfrica 2010. Hablo de nada más y de nada menos que España. Bueno, este país tiene algunas selecciones. Tenemos a la clásica selección, la mítica Selección de España, que tiene el peor escudo que vi en mi vida. Campeón de muchas cosas, campeón del Mundial 2010, Euro 2012, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en tierras gallegas hay más selecciones. Tenemos la selección de Cataluña. Creada en 1910, la selección de Cataluña no está reconocida por la FIFA ni por nadie. Cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie punto. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Pero nadie, ni el Papa Francisco, ni nadie. Pero nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie. Y cuando nadie es nadie, pero nadie es nadie, y no miento, es nadie.